Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el pastor Sergio González. Estamos hablando de todo un concepto que trata de la gracia y hemos dividido un poquito este concepto de la gracia en saber si vivimos por fe, saber si fluimos En gracia. adentro de la gracia. Y también ahorita pues vamos a ver un poquito qué revelación tenemos de la prosperidad si la vemos de la perspectiva de la gracia, ¿no? Amén. Sí. Porque finalmente la prosperidad tampoco es algo nuevo, No. sino, bueno, Salomón no hubiera existido con este nivel, Sí, porque claro. ahí fue la gracia. Ahí fue la gracia enorme. Obviamente, y no solamente Job o Abraham, David. ¿no? Ahí vamos realmente a los primeros Sí. todavía, y en el Edén, etcétera, ¿no? Entonces, la prosperidad es algo que es parte de lo que es la voluntad de Dios, el Sí. plan de Dios. Y en la gracia, bueno, la prosperidad también tiene sus aspectos, Sí, así es. sus reglas o Sí. sus maneras de ser conseguida. Sí, así es. Sí, yo creo que fíjate, pastor, que una de las cosas más básicas es que para ser prosperado es ama más a Dios que a la prosperidad. Ah, no, bueno, ¿Sí me por explico? supuesto. Sí. Esa es Así. creo que es la primera Esa es gran como la regla. primera gran punto, ¿no? Al Ujú. momento que la prosperidad está por encima Está de por Dios, encima es de un Dios. ídolo. Ya no funciona así. No. Y yo veo mucha gente que se queja, es que fui a la iglesia y ya no he prosperado, o no me ha ido bien. Ujú. Y dices, oye, ¿en qué momento pensaste que esto era como un amuleto, ¿no? Sí, ¿Sí me exacto. explico? De que todo iba a ser color de rosa, ¿no? Y encuentras ahí muchos aspectos que te das cuenta que mucha gente empezó a servir a Dios como por un interés. Ujú. Ahora, yo te soy honesto, el mejor negocio que yo he hecho en mi vida es conocer a Dios, Claro, amar a Dios. O sea, todos. eso sanó mi corazón, eso me ayudó en mi vida, eso cambió mi perspectiva, eso me hizo wow. O sea, eso fue fenomenal como primer punto. Pero el segundo punto que yo veo es que la prosperidad viene a ser una como consecuencia de, ¿no? Como Sí, un resultado de, como exacto. una añadidura de. Sí. Y ese punto es a veces un poquito difícil de tratar con el corazón, Ujú. porque mucha gente relaciona en que Dios me ama, me va bien, ¿no? Entonces me va mal, pues entonces Dios no me ama, o algo no está funcionando, o a lo mejor no le agrado a Dios, o a lo mejor no estoy con los resultados adecuados, y empezamos a relacionar mucho tu capacidad económica con vida espiritual y Sí, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Aunque al fondo sí hay una relación, en el claro. fondo sí hay una relación, sin embargo, no significa que haya personas que no pasen por situaciones complicadas, Ujú. pero en esas situaciones complicadas, número uno, no pierden la fe, ¿no? Claro. Y en segundo, no dicen, ¿sabes qué? Voy a renegar de esto que estoy viviendo, eh, porque probablemente sea parte de un plan perfecto de Dios para llevarnos a un nivel todavía más alto. Claro. El punto primero es que cuando yo amo más a Dios, sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma, es el siguiente punto. Ujú. Yo veo la prosperidad como un resultado de amar a Dios. Exactamente. Punto. Es el fruto de la relación que tienes con Él y de la confianza que tienes en Él. Así es. Y eso debe de ser. Entonces, muchos utilizan la fe para esto, por ejemplo, Sí. declarando y declarando, Ujú. cuando la fe no va a servir para esto. Sí. Lo que va a servir para esto es la relación que tienes con Dios, Sí. la obediencia, la honra que haces con su palabra, cómo sirves al Señor. Ujú. Eso va a provocar después la prosperidad, porque Dios, dice, no me acuerdo cuál es el salmo por ahí, de los 30, que Dios se regocija en la La prosperidad prosperidad de su de su siervo. siervo. Sí. Entonces, ¿cuál es la cualidad del próspero ahí? Es ser Siervo, siervo, sí. Tener ese corazón de siervo. ¿no? Sí. Y muchos han caído en declarar la palabra, soy Ujú. sano, soy Sí. próspero, Sí. soy bla, bla, bla. Ujú. Y utilizan la fe ahí, Sí. pero la fe no va a funcionar ahí.
Sí, porque Dios ha tenido, ha preparado otro contexto así para la es. prosperidad. Sí, Y la gente está fuera de contexto. sí. La fe sí te sirve para creer en la prosperidad y la voluntad de Ujú, Dios, pero la fe no es, no es la herramienta sí, para sacar dinero a sí. Dios. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de prosperidad. Ujú. Yo no veo un caso de prosperidad tan más inmerecido, tan más sorpresivo que en la parábola del hijo pródigo. Claro. O sea, venía de una situación paupérrima, de una situación más humillante que podría existir, y de repente llega y es vestido con vestidos reales, vestidos importantes, un anillo en su mano, calzado en sus pies, una fiesta, un becerro gordo, gran comida, una fiesta grandiosa. Y tú dices, oye, cambió su vida completamente. Ujú, ¿Te gustaría cambiar tu vida? Sí. ¿Cómo llegó el hijo pródigo ahí? ujú. Con un corazón de siervo. Humilde. Sí, decía. Con un corazón de siervo. Sí, Ya, él lo dijo. ya no me hagas como uno de tus hijos. Ujú. Trátame como uno de tus siervos. Sí, Y sabes qué? La fe muchas veces es que yo declaro porque yo soy hijo y yo reclamo, yo esto, porque está bien. Y tu corazón de siervo, ¿cuántas veces estás dispuesto a servir en la iglesia? Por sí, ejemplo, ¿no? claro, ¿no? O en la O en la familia, en tu familia, oye, casa. y lavas los trastes, ¿no? Sí, Y si ayudas a los demás, ¿no? Y saludas al vecino, X, sí, algo tan simple, pues, ¿no? sí. Entonces, muchas veces cuando no empezamos a ver a Dios ahí, no lo vemos en la casa, ¿no? No lo vemos en la iglesia. Ujú. Entonces, sí nosotros nos sentimos con el derecho de reclamar, y yo declaro, yo reclamo todos los bienes y que quite las manos el diablo y todo eso, pero mi corazón probablemente no está para recibir esto, Claro. porque no tengo el corazón de siervo, de una persona No, dispuesta a servir. Una persona dispuesta a servir no espera el aplauso de nadie, ¿eh? no, No. no, O sea, no. Para nada. y ese es un principio de prosperidad. Sí. Porque sabes que no me importa quién se lleve el crédito. Yo Ujú. quiero ser útil al Sí, Señor. claro. Yo quiero ser útil socialmente, quiero ser útil en la iglesia, yo quiero servir a los demás. A lo mejor nadie va a tomarme en cuenta, a lo mejor nadie nunca se va a dar cuenta quién está detrás de la idea o del negocio. Pero ¿sabes? Dios va a ser exaltado en la bendición que voy a derramar a la demás gente, ¿no? Exacto. Y ese es el fondo del corazón. Ujú. No es el hecho de que a mí me vean, es que porque yo soy el hijo y yo soy, ¿sí me explico? Mi corazón es un corazón de alguien que sirve. Y el hijo pródigo estaba dispuesto a servir, ¿no? Sí. Dispuesto a servir, o sea, hazme como uno de tus jornaleros. Ujú. Y es ahí donde viene ese Este fluir cambio. hacia arriba, ¿no? Claro. Entonces, el cambio viene ahí. Ujú. Es decir, o sea, es que, por ejemplo, estaba viendo el negocio de los barrenderos de la Ciudad de México, no sé si sepas de eso, No. pero son unas familias que han ganado millones, ¿no? Por eso, no sé si bien o mal, no es otro tema. El punto es el siguiente: ¿quién pensaría de barrer, no? Ajá. Oye, es que barrer no es mi giro, ¿no? Oye, pues sí, pero pues puedo, no sé, allá necesitan que alguien cambie un foco, pues vas y cambias el foco y se te ocurre una idea, ¿no? Se te Claro. prende el foco a ti también, Sí, ¿no? sí. ¿Sí me explicó? O tú estás sirviendo a alguien y en ese servicio tú detectas cómo puedes solucionar un problema de miles de personas o millones de personas. Claro. Pero, ¿qué estaba en tu corazón? Una disposición a servir. Sí. Eh, Decían por ahí que ojalá y que la inspiración te llegue con transpiración, ¿no? Ah, ok. Sí. O sea, que te encuentren trabajando cuando llegue la inspiración. Sí. ¿Por qué? Porque a veces quieres una gran inspiración, pero no estás haciendo nada, no estás sirviendo, Ujú. no estás agotando tus recursos. Es decir, Claro. oye, ¿puedes leer el libro? ¿Y por qué no lo lees? ¿No? Ujú. Sí, claro. Puedes servir en la iglesia y llegar más temprano, ¿y por qué no lo haces? Puedes aprender a otro idioma, puedes servir de esta forma, puedes ayudar de esta otra. Por qué vivir tan egoístamente? El primer punto de prosperidad también, después de amar a Dios, es ponte a trabajar, ¿no? Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí. Ponte a hacer algo, Sí, ¿no? porque el flojo que espera que va a caer del cielo va a Sí, esperar toda sí. la vida. Y hay veces que hay sobre el tema de gracia y esa confusión de que deja que Dios lo haga. Ujú. Sí, pero mientras tú haz lo que te toca hacer. O sea, tú haz lo que te toca hacer.
Deja que lo maravilloso, lo milagroso, lo excelente, lo fuera de serie, eso lo va a hacer Dios. Pero tú haz en lo natural lo que Claro. te toca hacer. Hazlo con paciencia, con amor, con perseverancia. Sé diligente en lo que tienes que hacer. Si tienes que leer, pues ponte a leer, ¿no? Si tienes que estudiar, ponte a estudiar. Si vas a hacer, o sea, en lo que hagamos, lo hagamos con excelencia. Y Claro. esa excelencia tarde o temprano va a dar resultados. Sí. Porque el que es diligente en lo poco, también va a ser diligente en lo mucho. Dice que la mano del diligente va a estar para servir a grandes reyes, ¿no? A Sí, personas claro. importantes, ¿no? Sí, sí, Pero esa es la actitud de la diligencia. sí. Un siervo que tiene un corazón correcto es un siervo diligente. Exacto, exacto. Lo Sí. ves en Bartimeo, bueno, fue diligente. Fue diligente, sí. No, él, a pesar de ser ciego, Sí. estuvo en el lugar donde Jesús iba a pasar. Sí, No, sí, así es. pero Sí. cómo se informó, cómo buscó, cómo seguro preguntando, bueno, ¿por dónde va? Etcétera, ¿dónde estoy? ¿Cómo Sí, lo...? No. Y cuando llegó, agarró su oportunidad así es. y no la dejó pasar. Sí, Fue muy diligente. diligente. Sí. Y esa es la cosa que ahorita vivimos en un mundo muy negligente. Negligente, sí. Y especialmente los que no entienden la gracia correctamente piensan, no, no importa, Dios de todas maneras aquí está. Sí. Y eventualmente puede ser que suceda, pastor. Sí, O sea, claro. Dios puede ser que lo obre así. Pero yo quiero decirte, esto tiene muchísimos fragmentos que te van a llevar a más a la soberbia Ujú, que a la humildad, al corazón correcto de la gracia. ¿Sí me explico? ujú. ¿Por qué? Porque, pues de todas maneras Dios lo hace, de todas maneras Dios me sabe, de todas maneras, y sí, Dios lo hace, pero en nuestra humanidad, Dios nos llama a permanecer trabajando con diligencia, sirviendo, ayudando, bendiciendo. Y a veces tú preguntas, oye, ¿por qué si estás dando una oportunidad, por ejemplo, para estudiar algo, Ajá. ¿por qué no estudias? Sí, Pues es que, ¿qué haces? No, pues es que veo telenovelas, ¿no? O sea, exacto. o ¿qué estás haciendo? O sea, estás perdiendo tu Sí, tiempo, ¿no? exacto. Y yo te puedo decir algo, lo que siento ahora. El negligente va a vivir de misericordia. El diligente va a vivir en la gracia. En la gracia. Wow, eso está buenísimo, ¿eh? Y yo creo que son los dos niveles Dos niveles, así donde es. escogemos estar. Así es. Sí, Porque sí, Dios es misericordioso para los negligentes, sí. pero da gracia a los demás. Da gracia a los diligentes, sí. Así es. Y yo creo que tenemos que posicionarnos en la Sí, gracia. sí. Y ser Sí, diligente. Dios va a multiplicar siempre sí, lo que haces. Pero sí. lo que haces mal, si se multiplica, está peor. Está peor, sí. Sí. Y la diligencia como resultado de un corazón de siervo, Sí, ¿no? O sí, sea, claro. no ese diligente que es para que vean cómo trabajo, ¿no? No, O sea, sino mi corazón de siervo me lleva a que, pues si me quedo, tengo que dar un rato más, me quedo. No, pues no hay problema. Oye, claro. ya nadie te va a ayudar, nadie te va a ver, ya todos habrán ido. No hay problema, Dios me ve, ¿no? Sí, Dios lo sabe, sí. ¿no? Lo hago con gusto, lo hago para Él. El negligente hace mal las cosas, el diligente se equivoca, Sí, pero hace cosas. hace cosas, sí. Y Dios arregla las cosas del diligente Así es, sí. y las Y transforma las en transforma algo mejor. en algo mejor, sí. Y también, por ejemplo, o sea, decía un libro, no recuerdo el autor, pero decía, tú puedes sobrellevar o sobreponer a un mal resultado, pero no a una mala actitud, ¿no? Exacto. Entonces, si tu actitud es que eso no salió bien por tu negligencia, por tu pereza, No hay manera de no hay ayudar, manera de ayudar. ¿no? Pero sabes que si siendo diligente no salió del todo bien, hombre, no hay problema, lo vamos a volver a hacer y va a quedar súper, ¿no? Sí, ahí puedes tener Ahí puedes ayuda tener ayuda. porque tú estás dispuesto, Así es, el sí, otro no. sí, Entonces, obviamente, pues se queda como está. se queda así, sí, Se ve la diferencia, esta gente se estanca, el otro avanza y la gente sí, dice, ¿y por qué él le sale bien? sí, No, no sabes de dónde viene y cómo lucho y cómo sí, trabajo, porque regresamos al punto, al ¿no? punto de Trabajar. trabajar, sí. Y yo veo, por ejemplo, también en que un corazón humilde y un corazón diligente y un corazón de siervo, como no busca el reflector y no busca el aplauso, Ujú. eh, es simplemente una persona que vive de acuerdo a su capacidad en ese momento. No sé Ajá. si me explico. Ok, sí. Algo que yo he visto mucho que deriva en pobreza
Es que hay mucha gente que tiene tal necesidad de ser vista como en una posición que no puede pagar, Ujú. pero no me puedo dar el lujo de que me vean en otra posición, en la posición real. Y entonces te convierten más en siervos de los hombres que de Dios, ¿no? Exacto. En buscar la manera de, ¿verdad que te agrado? Porque tengo el estatus, tengo el nivel, porque, ¿sabes qué? No, quien me dio gracia fue Dios, ¿no? Y si Claro. yo estoy en este nivel, hoy vivo gozoso en este nivel, ¿no? Y Dios me va a llevar al siguiente nivel y ahí estaré gozoso en ese nivel, pero no estoy buscando un fingimiento para ser aceptado, ¿no? Sí, Ese es un punto de la prosperidad. O sea, claro. vive de acuerdo a esto, ¿no? O sea, Y esta gente no prospera porque se pone en gastos que no puede y en muchas alcanzar. veces en deuda. Sí, en deuda. Muchas veces en deuda. Y tú dices, oye, pero ¿por qué adquiriste deuda? Pues porque es que necesitaba subir mi estatus social. Y Exacto. sabes qué, sube tu estatus espiritual. Y Dios se encargará de De, subir tu de estatus tu social. estatus social, Sí. claro, por Pero supuesto. no lo hagas al revés. Es que si no estás en engaño, estás en mentira, Esta es estás una en cosas que... Me acuerdo que estábamos simulación. hablando con unos amigos, estábamos en un lugar en Vietnam y se vendían ahí todos los relojes falsos, las copias de Ok. relojes de 200,000 pesos, 10,000 dólares, etcétera. Y dices, imagínate, te compras esto que te costaba $10. Ujú. Sí, y te subes a un suru y pretendes tener un reloj de 10 mil Desde mil dólares. dólares. Sí. Todo Sí, el mundo se va a dar cuenta. claro, sí. ¿No Sí. entiendes? Sí. Vive donde estás y aprovecha la gracia. Aprovecha la gracia, sí. Y Exacto. ahí permanece agradecido. Es Ujú. decir, si parte del proceso de vida, en mi crecimiento y desarrollo espiritual, es que hoy esté viviendo en esta medianía o en el nivel en el que estés, permanece agradecido, Ujú. permanece gozoso, Sí, con un corazón de siervo, sí, con una buena actitud, con diligencia. Porque esas cosas van a terminar siempre en la provisión. exacto. Siempre en la provisión de Dios. Y Ujú. son cosas como muy prácticas, porque hay gente que dice, es que yo necesito esa palabra de Dios que me prospere, ¿no? Y Ujú. piensas que alguien va a llegar y va a orar por ti y de repente, ¡pum!, ¿no? O sea, se van a suceder cosas. No sucede si no hay un cambio en el corazón. Ujú. A veces es que amamos más a Dios, amamos más las riquezas que a Dios, ¿no? Y Exacto. ese es un asunto, o sea, es que la riqueza es una herramienta Ujú. para servir a Dios con Exacto, eficacia, con más exacto, eficacia, ¿no? exacto. Y Pero si hoy tener, esta poca herramienta que tengo de, no sé, 50 pesos, ¿no? No la uso para servir a Dios, ¿no? O sea, no la uso para eso, dice, te daré más herramienta si realmente ni siquiera si no estás la usas, ocupando pues esto, no, ¿no? por supuesto que ¿Sí? no. No eres fiel en lo poco, Ujú. difícilmente te voy a llevar a otro nivel. Entonces hay cosas que son como muy prácticas del entendimiento Sí, que a veces nosotros pasamos por altos porque empezamos a vivir como en una burbuja espiritual donde es que pues a mí ya me enseñaron que Dios ya me dio y creemos que Dios ya nos dio. sí, Sin embargo, tú dices, ¿por qué no ha sucedido con mi vida? Porque todavía traigo muchas cosas que no son un corazón de siervo, no. porque no soy un hombre que trabaja, porque no soy una persona diligente, porque cuando tengo chance de transar, transo, ¿no? Ujú, claro. Este, entonces, ese tipo de cosas no van a funcionar en el reino de Dios. El mayor crecimiento yo lo veo ahí, como te decía, pues es ver al hijo pródigo Sí, en ese crecimiento exponencial y dices, ¿cómo surgió? Surgió de un corazón humillado, ¿no? sí, Un corazón humillado que llega a los pies del Padre diciendo, hazme como uno de tus siervos, ¿no? claro. Entonces, de ahí para el Real, si lo mandaban a él a cuidar a los borregos, pues él cuidaba a los borregos feliz, ¿no? Dios finalmente destruyó toda la soberbia que tenía cuando Sí, exigió su herencia. así es. Que digo, ese es mi derecho. Y es un poquito lo que a veces queremos hacer con Dios, ¿no? Sí, Es mi derecho, tengo que tener esto, tengo que vivir así. Ah, espera, sí, es tu derecho, sí, pero no calificas. no califica, sí. Entonces tenemos que Sí, esperar a que califiquemos para que este derecho se cumple. sí, Y entonces, obviamente, sí. Sí, y empezamos, por ejemplo, platicaba de esto con un amigo y decía, pero entonces ya estamos dejando la gracia de lado. Y le dije, no, es que la gracia no es como una estrellita, ¿no? Que se te ha puesto, en la cual vas a avergonzar
el reflejo de la gloria de Dios, Mm, ¿no? O sea, para que nosotros seamos un reflejo de la gloria de Dios, es el punto máximo de la gracia. Que claro. la gente al verte a ti vea el corazón, la actitud de Jesús. Mm, Y si ve en ti esa actitud prepotente, soberbia, llena de altanería, pues ujú. seguramente no estamos como en la misma sincronización con el corazón del Padre. No, Entonces Dios no va a hacer que permanezca esto, ¿no? Y claro. nosotros lo vemos, o sea, una y otra vez en la Escritura, cómo Dios decía, pues sabes que aquí estaba Saúl, ¿no? Y yo lo había puesto ahí, pero no voy a hacer eso, yo voy a honrar a los que me honran, ¿no? Y a los que me Sí, menosprecien serán tenidos en poco, ¿no? exacto, exacto. Entonces, esa parte, a veces nosotros en un asunto de gracia creemos que esos principios no aplican, pero son principios que si tú no los aplicas en tu vida, dime todo lo que quieras recitar de gracia, pero no sucede. No, Punto, no no, sucede. no, no. Y mira, a partir de después de Hechos, Ujú. son todas estas cartas. Romanos, sí. Y que sea Pablo, que sea Pedro, que sea Santiago, Juan, Juan, todos empiezan diciendo siervo de Jesucristo. siervo, sí. Esos son los hombres que trastornaron todo el mundo. Así es, Siervos siervos, que llegaron a hacer cosas tremendas, sí, ¿no? Que rebasaron hasta los héroes de la fe. claro. Y ninguno, ni Santiago ni Judas, porque dijo, oye, hermano, Hermano, sí, sí, cuidado, yo sí. salgo de esta casa donde hacíamos los muebles y Ay, sí. Sí, no, yo le he pasado los clavos y todo eso, ¿no? sí, Sí. no, no. Ujú. Y tenía que corregir cuando Jesús lo pegaba mal Sí, con el sí, martillo. Ninguno se atrevió a mencionar. Judas dice que es el hermano de Santiago. sí, ¡Wow! wow. ¿No? Y es ahí donde nosotros nos tenemos que rebajar un poquito, ¿no? A Sí, veces. Y dejemos de buscar los títulos de profeta, apóstol. Boston, sí, Opera en esto, sí, pero no tienes que presumir de esto. sí. No. Sí, yo creo que una clave de esto, tanto de la prosperidad como de madurez, es que cuando llegas al servicio, si te ponen a predicar, predicas. Pero si toca el baño, te toca el baño. Sí. Y tú estás sirviendo al mismo Dios, ¿no? Claro. Estás sirviendo al mismo Dios. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor hoy me toca el baño y no hay problema. Pero si yo tengo la sabiduría que Dios me ha dado, seguramente Dios me va a exaltar. ¿Cuándo? Cuando fuera tiempo, Sí. ¿no? O sea, hoy me toca hacer los baños y hoy lo hago con gozo, ¿no? Con gozo en mi Exacto. corazón. Pero esa de buscar posiciones y eso, creo que siempre es una clave que nos lleva a la pobreza y también a un quebranto espiritual, ¿no? Sí. Triste. Triste porque pues también vivimos en un mundo como muy de microondas, de que ya fui 3 veces a la iglesia y quiero que me den tal contrato, tener tal empleo Sí. o que no me cobren la renta, ¿no? Sí. Sí, con No, posiciones muy mágicas, ¿no? no, no, Sí, no es así. No. Si no, Pablo tenía todo para presumir. tenía todo para presumir y dijo todo esto es por basura, ¿no? Sí, exacto. Sí, por Ya. ganar a Cristo, ¿no? Mantenerse en esa actitud de siervo. Ujú. Y cuando dice, yo he predicado más que todo ello, Sí, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. exacto. Y ese es, digamos, como último punto, es que el día de la prosperidad, sabes que no hiciste nada, que Claro. todo es de Él, Sí. y para su gloria, y para Y, su honra. y la gloria. Sí, Y qué bonito poder experimentarlo, sí, pero de la manera correcta. de la manera sana, Si sí. no, se te puede ir, aunque lo has alcanzado. Sí, No, lo tenemos que cuidar. tenemos que cuidar mantenernos en ese latir del corazón de Cristo, ¿no? Sí. Y saber qué propósito hay Ujú. detrás de cada prosperidad, porque Dios Exacto. tiene un propósito ahí. Sí. Amén. Bien. Sí, Pues muchas gracias gracias, por pastor. hablarnos de todo este concepto de la gracia, de la Sí, prosperidad. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. Recuerdan que se pueden suscribir al canal y compartir todas esas enseñanzas y más que todo, siempre en victoria.